Estados Unidos impondrá un arancel adicional del 25% al 50% sobre el acero y el aluminio que ingresen desde Canadá. Los aranceles estadounidenses, los nuevos aranceles sobre el acero y el aluminio, son ilegales, injustificados e ilógicos. No retrocederemos. Estados Unidos depende de Canadá para el 75% de sus importaciones de aluminio. Aumentar los aranceles incrementará el costo de comprar aluminio en el mercado estadounidense. Canadá respondió con aranceles de represalia sobre más de 90.000 millones de dólares. Del lado estadounidense, esto elevará el costo para los consumidores al adquirir productos fabricados con aluminio. Debemos reforzar nuestra fortaleza en casa y salvaguardar a los trabajadores y empresas canadienses. ¿Qué pasaría si te dijera que la mayor derrota industrial de Estados Unidos en 2025 no vino de China, sino del país vecino? Todo comenzó silenciosamente, con un simple aumento de aranceles a las importaciones de aluminio, del 25% al 50% en acero y aluminio que ingresaba a Estados Unidos. Pero en cuestión de meses, esto se convirtió en una reconfiguración económica a gran escala en Norteamérica, cerrando fábricas estadounidenses, destruyendo empleos manufactureros y reduciendo la demanda de energía en el Medio Oeste, mientras entregaba a Canadá una ventaja industrial que no había tenido en décadas. Mientras Washington estaba atrapado en la parálisis partidista, Ottawa ejecutaba un plan maestro: construir nuevos puertos, asegurar contratos de defensa con la OTAN y la región del Indo-Pacífico, y firmar acuerdos de suministro de energía verde a largo plazo con Europa y Asia. El aluminio canadiense, ahora vendido con prima de valor, está alimentando desde los vehículos eléctricos de Tesla hasta los fuselajes de aviones de combate. Estados Unidos pensó que los aranceles protegerían su industria. En cambio, quizás le entregaron a Canadá las llaves del futuro. Esto no es solo una disputa comercial, es una carrera por la dominación industrial. Y la pregunta es, ¿Estados Unidos siquiera competirá? Horas antes de que la nueva política arancelaria entrara en vigor, Washington hizo un movimiento que sorprendió incluso a sus aliados más cercanos. Los derechos de importación sobre el acero y el aluminio canadiense fueron abruptamente duplicados del 25% al 50% bajo la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial. La versión oficial de la Casa Blanca fue que se trataba de proteger la industria estadounidense. El presidente Trump sigue tomando medidas audaces para proteger las industrias críticas de acero y aluminio de Estados Unidos. Pero cualquiera que siga los números conoce la verdad. En 2023, casi la mitad de todas las importaciones de aluminio de Estados Unidos provenían de Canadá. Canadá produce el 80% de todo el aluminio primario de Norteamérica. Cortar ese suministro no era un simple golpe. Era un puñetazo directo al corazón industrial de Estados Unidos. El mercado reaccionó como un cable eléctrico en vivo. En un solo día, los precios del aluminio en Estados Unidos subieron a $0,58 por libra o $1,325 por tonelada en el mercado del Medio Oeste, un récord histórico. Para gigantes manufactureros como GM, Ford y Boeing, esto significó una elección inmediata e ineludible: absorber aumentos de costos devastadores o comenzar a cerrar líneas de producción. Nunca habíamos visto los precios de materias primas moverse tan rápido, dijo Mark Richardson, proveedor aeroespacial de Ohio, en una entrevista con CNBC. Y lo peor es que no hay un plan federal claro para enfrentarlo. El impacto no se quedó en las fábricas. Los analistas advirtieron que el efecto dominó golpearía desde la seguridad laboral hasta el consumo de energía. Hay gente allá afuera empezando a preocuparse. No saben si deben buscar otro trabajo o no. Costos más altos significan producción más lenta. Producción más lenta significa menos electricidad consumida. Y menos electricidad significa caída de ingresos para compañías de energía ya en dificultades para mantener infraestructura.
Fue una reacción en cadena, y Washington encendió la mecha. En la planta de Alcoa, en Davenport, Iowa, el supervisor Mike Jensen dijo a la radio local que la producción se había reducido al mínimo. Solíamos trabajar 3 turnos sin parar, afirmó. Ahora mando a la gente a casa temprano, 2 veces por semana. Puedes ver el estrés en sus caras. Las hipotecas no esperan a que los precios del aluminio se estabilicen. Mientras tanto, en Ottawa, el ambiente era sereno, casi quirúrgico. El gobierno canadiense no perdió tiempo. Se inyectaron 1.5 mil millones de dólares canadienses en la modernización de la fundición Alouette, una de las mayores plantas de aluminio de Norteamérica. Se aseguró un contrato de electricidad limpia e hidroeléctrica a largo plazo con Hydro-Québec, garantizando estabilidad en los costos de producción durante años. Nada de discursos encendidos, ni de alardes públicos, solo acción precisa y calculada. Para la ingeniera de línea Sophie Gagnon, el anuncio significó seguridad. Llevo aquí 14 años y nunca habíamos tenido este tipo de inversión. No se trata solo de máquinas nuevas, se trata de saber que aún estaremos aquí en 5 años. No reaccionan emocionalmente, señaló Sarah Thompson, analista de políticas comerciales en Brookings. Ellos ven esto como una oportunidad para reconfigurar permanentemente su cadena de suministro. Y funcionaba. En cuestión de semanas, Canadá había asegurado contratos de suministro de aluminio a largo plazo con la Unión Europea y Japón, completamente libres de aranceles. Las exportaciones a Reino Unido, Singapur e Italia se dispararon. Varias fundiciones asiáticas cancelaron contratos de bauxita con Estados Unidos. Y se pasaron a Quebec, citando menores costos, energía más limpia y un clima político mucho más predecible. Luc Boucher, que dirige una planta de extrusión con 40 empleados cerca de Trois-Rivières, explicó: el mes pasado enviamos nuestro primer pedido a Osaka. Hace 10 años eso habría sido un sueño. Pero Canadá no pensaba solo en las ganancias del próximo trimestre. Ottawa preparaba la siguiente fase de su plan: redibujar el mapa logístico de Norteamérica para asegurarse de que su aluminio nunca más dependiera de la infraestructura estadounidense. El puerto de Saguenay, en Quebec, se convirtió en el eje. Históricamente, más del 70% de las exportaciones de aluminio canadiense pasaban por puertos o ferrocarriles de Estados Unidos, lo que dejaba al sector vulnerable a aranceles, retrasos aduaneros y cambios políticos. Con la expansión del puerto, el tiempo de envío a Europa se reduciría en un 28% y los costos de transporte por tonelada bajarían en casi $12 canadienses. Esta es soberanía comercial construida con acero, concreto y voluntad política, declaró Pierre Gagnon, director de la Autoridad Portuaria de Saguenay, a la Presse. Nuestros productos saldrán en nuestros términos, no en los de otros. La alcaldesa de Saguenay, Julie Dufour, calificó la expansión como un cambio generacional. No es solo metal saliendo del muelle. Son empleos, son nuevos comercios en el centro, son jóvenes regresando en lugar de mudarse a Montreal. La jugada encajaba perfectamente con el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, QAM, de la Unión Europea, que entró en vigor en octubre de 2025. Bajo este sistema, el aluminio de alto carbono paga impuestos elevados, mientras que las importaciones de bajo carbono, como la producción hidroeléctrica de Quebec, entran libres de aranceles. Según la Asociación Europea del Aluminio, esto podría ahorrar a los exportadores canadienses entre 180 y 200 euros por tonelada en impuestos de carbono, una ventaja competitiva que los productores estadounidenses, dependientes aún de fundiciones alimentadas con combustibles fósiles, no podían igualar. Ottawa fue más allá. Asignó 1.1 mil millones de dólares canadienses para conectar las rutas de envío de Saguenay con el corredor de fabricación de vehículos eléctricos de Ontario y el centro de baterías de litio en Manitoba. El objetivo era crear una cadena de suministro cerrada. Marcos de aluminio de Quebec, baterías de Manitoba, ensamblaje final en Ontario, todo alimentado con energía limpia doméstica. En 2024, las exportaciones de vehículos eléctricos de Canadá crecieron un 22% interanual,
y Bloomberg NEF proyecta que esa cifra podría duplicarse para 2027 si la expansión de infraestructura continúa. Las implicaciones geopolíticas eran evidentes. Canadá había reconfigurado su red de producción y logística para que sus exportaciones industriales más valiosas pudieran bipasear completamente a Estados Unidos. Básicamente han eliminado el riesgo que supone la imprevisibilidad de Washington, explicó Angela Carter, economista comercial de la Universidad de Waterloo. Eso les da apalancamiento no solo en los metales, sino en cada industria derivada de ellos. El siguiente objetivo de Canadá no eran los autos ni las rutas marítimas, sino un sector tan profundamente incrustado en la seguridad nacional de Estados Unidos que perderlo podría paralizar al Pentágono. El aluminio de grado aeroespacial para defensa. El aluminio no es solo un material para construcción o automóviles. En el sector militar es un recurso esencial. Cascos de misiles, fuselajes de aviones, paneles de vehículos blindados, estructuras de satélites. El propio Departamento de Defensa de Estados Unidos reconocía en su informe de adquisiciones 2024 que más del 42% de su aluminio de alta pureza provenía de Canadá, y que ciertos programas de misiles y satélites dependían de proveedores canadienses en casi un 60%. Cuando las fundiciones estadounidenses comenzaron a cerrar a principios de 2025 por el impacto arancelario, los planificadores del Pentágono entraron en alerta máxima. No puedes construir un F-35 o un planeador hipersónico sin aluminio de precisión, advirtió Frank Kendall, ex subsecretario de Defensa, en una entrevista con Defense One. Si tu aliado también es tu único punto de falla, has creado una vulnerabilidad estratégica. Ottawa entendió esa dependencia y la transformó en palanca de poder. En el presupuesto federal de 2025, Canadá aumentó el gasto en defensa en 6,2%, con $700 millones canadienses anuales destinados específicamente a la producción de materiales aeroespaciales y su integración en las redes de defensa de la OTAN y el Indo-Pacífico. No era una carrera de compras llamativas, sino un fortalecimiento de la capacidad upstream. Expandir la fundición de aluminio de alta pureza, mejorar controles metalúrgicos y asegurar contratos de suministro a largo plazo con gigantes como Airbus, Lockheed Martin y BAE Systems. El efecto fue inmediato. La división canadiense de Río Tinto, ya el mayor productor mundial de aluminio bajo en carbono, anunció 3 nuevos contratos de defensa plurianuales en el segundo trimestre de 2025, priorizando metal de origen canadiense para programas tanto civiles como militares. Los compradores aeroespaciales estaban pagando un 15 a 18% más por este aluminio verde porque cumplía tanto con los estándares ambientales como con las tolerancias metalúrgicas exigidas en la fabricación avanzada de defensa. Mientras tanto, los fabricantes de defensa estadounidenses sufrían. La Oficina de Presupuesto del Congreso, CBO, advirtió en julio de 2025 que la volatilidad en los precios del aluminio podría agregar $1.3 mil millones en costos imprevistos a los programas del Pentágono en los próximos 2 años fiscales. En Fort Worth, Texas, la línea de producción del F-35 ya mostraba un retraso de 3 meses en la entrega de piezas, en parte debido a cuellos de botella en el suministro de aluminio de precisión. Canadá, sin embargo, no se conformaba con ser subcontratista de defensa para Estados Unidos. Estaba firmando acuerdos de cooperación industrial militar con Japón, Australia y países europeos, asegurando que sus materiales fueran parte integral de la producción de defensa aliada, independientemente de los vaivenes políticos de Washington. Han desriesgado sus exportaciones de defensa del mismo modo que desriesgaron el aluminio industrial, observó James Feehan, economista de defensa en la Memorial University. No es casualidad. Es doctrina. Para Estados Unidos, era una llamada de atención. El arancel que se suponía protegería la industria interna había profundizado la dependencia militar de un socio extranjero, que además estaba construyendo alianzas alternativas. Y Canadá no se detuvo allí. Su siguiente jugada era en un terreno donde Estados Unidos ya iba perdiendo. La carrera tecnológica verde. Mientras Washington intentaba contener los daños, Ottawa estaba construyendo algo mayor. Un ecosistema tecnológico verde completamente integrado,
diseñado para capturar la próxima generación de manufactura global. Y ya estaba dando frutos. El sector de vehículos eléctricos EV de Canadá creció un 22% en exportaciones en 2024, según Statistics Canada. Proyecciones de Bloomberg NEF estimaban que esa cifra podría duplicarse para 2027 si las expansiones de infraestructura seguían en marcha. La columna vertebral de ese crecimiento era una cadena de suministro cerrada que pocos países podían igualar. Marcos de aluminio liviano de Quebec. Baterías de litio de Manitoba y Ontario. Plantas de ensamblaje en el corredor de vehículos eléctricos de Ontario. Todo impulsado por abundante energía hidroeléctrica limpia. En la planta de baterías Stellantis LG en Windsor, el técnico Marcus Rivera, de 27 años, decía: "Me contrataron justo al salir de la escuela técnica. Mi papá trabajó en una planta de autos que cerró en 2009. Ahora me dice, hijo, tú estás construyendo el futuro". El litio era clave. Canadá produjo 22,000 toneladas de carbonato de litio equivalente en 2024, un aumento del 14% respecto al año anterior. Con proyectos como Namaska Lithium en Quebec y Snow Lake Lithium en Manitoba, se esperaba superar las 35,000 toneladas anuales para 2026. No se trata solo de materias primas, sino de controlar cada paso, desde la mina hasta la sala de exhibición, explicó José Morín, analista senior en Clean Energy Canada. La inversión llovía. $5.000 millones canadienses en una nueva planta de baterías en Windsor, en asociación con LG Energy Solutions. Tesla firmó discretamente un contrato de suministro a largo plazo de aluminio y níquel de origen canadiense en 2024, citando estándares ambientales y estabilidad de suministro como factores decisivos. Para el segundo trimestre de 2025, Canadá ya había superado a Alemania en el número de proyectos de vehículos eléctricos anunciados. Los acuerdos industriales verdes con la UE y Reino Unido garantizaban acceso libre de aranceles para los e-versus y componentes canadienses, siempre que cumplieran con estrictos umbrales de emisiones. Los fabricantes estadounidenses, aún dependientes de materiales con altas emisiones, quedaban cada vez más excluidos de esos mercados. Cada punto porcentual de reducción de carbono ahora es una ventaja competitiva, señaló Michael Harvey, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Canadá. Y Canadá diseñó su sistema para acumular esos puntos en grandes cantidades. Mientras Ottawa consolidaba su cadena de suministro verde, tejía a la vez una estrategia diplomática. Cada envío de aluminio bajo en carbono, cada tonelada de litio y cada batería terminada se convertían en fichas de negociación internacional. En los primeros 6 meses de 2025, Canadá firmó 3 acuerdos comerciales clave. Un partenariado tecnológico verde de 4.6 mil millones de euros con la Unión Europea para inversiones conjuntas en los próximos 5 años. Un acuerdo de suministro energético limpio de 15 años con Japón, garantizando aluminio canadiense libre de aranceles para su sector automotriz y aeroespacial. Una expansión del CPTPP, que otorgaba acceso preferencial a vehículos eléctricos y componentes de baterías de origen canadiense. Estos pactos aseguraban más de $12.000 millones canadienses en exportaciones confirmadas hasta 2030, según el Ministerio de Comercio Internacional. Pasamos de ser un exportador de materias primas a un socio estratégico, declaró la ministra de Comercio Mary en ante la Cámara de Comercio de Canadá. La atracción era evidente. Fabricantes alemanes bajo presión por la meta de emisiones cero de la UE para 2035 podían obtener materiales de un proveedor estable, con precios de aluminio que solo fluctuaban un 3,8% anual, frente al 11,5% de los equivalentes estadounidenses. En Asia, Japón y Corea del Sur veían a Canadá como vía para reducir su dependencia de China, sin sacrificar calidad ni cumplimiento ambiental. Tokio calculó que el acuerdo de aluminio con Canadá ahorraría al sector aeroespacial japonés $450 millones durante su vigencia. Washington tomó nota. En audiencias del Congreso en julio de 2025, ejecutivos automotrices y aeroespaciales advirtieron que Canadá estaba asegurando mercados a los que Estados Unidos ya no podía competir.
La senadora María Cantuel lo resumió sin rodeos. Estamos cediendo sectores enteros a un vecino que nos está superando en cada mesa de negociación. Defensa y doble uso. En paralelo, Ottawa aplicaba la misma fórmula a la defensa. Con una reputación de proveedor confiable, Canadá obtenía influencia en la planificación de la OTAN y en diálogos de seguridad del Indo-Pacífico. El gasto en defensa creció 6,2% interanual, con $700 millones canadienses anuales destinados a la producción de materiales aeroespaciales y a su integración en cadenas de suministro militares. La lógica era clara. Muchos países que compraban baterías y aluminio para autos eléctricos eran los mismos que necesitaban aluminio de alta pureza para aviones de combate o satélites. Un programa gubernamental de $1.8 mil millones canadienses en 2025 unificó inversiones en tecnologías de doble uso, materiales compuestos para chasis de Eversus y fuselajes de cazas, químicas de baterías adaptables para movilidad eléctrica o propulsión naval. Los resultados aparecieron rápido. Alemania destacó que las baterías canadienses usadas en los próximos Volkswagen compartían un 70% de su cadena de suministro con componentes certificados para la OTAN, reduciendo costos y tiempos. En Japón, Mitsubishi Heavy Industries señaló que abastecerse de Canadá recortaba los plazos de entrega en un 25% y reducía la volatilidad de precios en más del 15% anual. Para Estados Unidos, la dependencia era cada vez más profunda. Una auditoría logística del Pentágono filtrada en noviembre de 2025 reveló que casi la mitad de sus proveedores de aluminio aeroespacial también estaban vinculados a empresas canadienses de tecnología verde. Un fallo, una disputa política o una restricción de exportación golpearía a la vez la preparación militar y la competitividad tecnológica. Es un ejemplo de manual de interbloqueo de cadenas de suministro, advirtió la coronel retirada Laura Hughes, estratega de materiales del Pentágono. Le has dado al proveedor un doble poder de veto. Canadá insistía en que se trataba de eficiencia, no de coerción. Pero cada nuevo contrato de doble uso reforzaba su posición como nodo central en la energía verde y la defensa de alta tecnología. Al cerrar 2025, Ottawa había fusionado sus dos cartas más fuertes. Su posición dominante en la cadena de suministro verde. Su rol insustituible en la manufactura de defensa aliada. El resultado, un país de tamaño medio convertido en centro estratégico mundial, capaz de influir tanto en acuerdos climáticos como en políticas de seguridad. Mientras Washington seguía atrapado en divisiones partidistas, Canadá estaba asegurando mercados, moldeando políticas de alianzas y anclándose en la infraestructura esencial de la economía del siglo XXI. La pregunta ya no era si Canadá podía mantener este liderazgo, sino si Estados Unidos estaba demasiado rezagado para alcanzarlo. La llamada guerra del aluminio dejó de ser una simple disputa comercial. Se convirtió en el plano de cómo una nación mediana puede transformar estabilidad industrial, liderazgo verde e integración en defensa en un motor de influencia global. En menos de 2 años, Ottawa pasó de ser proveedor confiable a ser un hub estratégico que Europa, Asia e incluso Estados Unidos no pueden ignorar. Sus puertos y ferrocarriles están diseñados para velocidad, sus tratados para resiliencia y sus cadenas de suministro para servir tanto a concesionarios de autos eléctricos como a hangares militares. El centro de gravedad industrial de Norteamérica se estaba desplazando al norte del paralelo 49.